Jóvenes, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Gracias a Dios, bien. Todo bien, muy bien. Vamos a hoy analizar otro tema. Y ustedes se recuerdan, ¿verdad? Que nos toca la ley de servicio civil. En el mismo sentido, ¿no? De encontrar el medio de impugnación establecido en esa ley, establecido solo que a favor de los servidores públicos. Se recuerda cuando hicimos un análisis del artículo 17 bis de la Ley de lo Contencioso Administrativo, que encontramos, ¿verdad?, excepciones para el tratamiento de los dos recursos allá, materia laboral y materia tributaria. En materia laboral, yo indiqué en su oportunidad que, además de lo que nos toca analizar en el Código de Trabajo, a favor de trabajadores y patrono, que son los sectores involucrados bajo el imperio del Código de Trabajo, también existe el sector de servidores públicos, trabajadores del Estado, les llaman también, ¿verdad? Frente a su patrono, que es el pueblo, ¿no? La sociedad. La administración pública o el órgano administrativo que corresponde es el responsable, ¿verdad?, en virtud de la prestación de un servicio público especial, educación, salud, trabajo, ¿no?, previsión social o economía, comunicación, etcétera. Todo esto corresponde al organismo ejecutivo, ¿ya? Y estos ministros son las autoridades nominadoras, así denomina la ley, porque nombra a sus trabajadores, ¿no?, especializados en el área que le corresponde en virtud del servicio que prestan, ¿verdad? Entonces, por eso es que les pido su atención en esta ley y apoyado, pues, por supuesto, con la hojita de trabajo que yo les envié oportunamente. Les encargo la ley de servicio civil ahí de la mano porque nos va a servir no solo para ahorita, sino que para nuestros exámenes y formación en el examen técnico profesional para ustedes próximamente. Muy bien, jóvenes. Pero la noche anterior quedó algo pendiente para concluir el análisis que nos tocó hacer esa noche de los recursos administrativos detectados en el Código de Trabajo. Aquí hay algo especial que en cuanto al desarrollo y agotamiento efectivo del procedimiento administrativo de los dos recursos, revocatoria y reposición, que leímos, ¿verdad? Y hay tan especial en cuanto al tiempo, el tiempo que se tiene para plantear o presentar un recurso, ¿verdad? El tiempo que tiene el órgano responsable para tramitar y resolver el recurso. Al no tener resolución del recurso, detectamos en la lectura del artículo 275 que dice, el último párrafo, se da por agotado la vía administrativa, ¿no?, y por resuelto desfavorablemente, ¿verdad?, el contenido del recurso. Así de sencillo, ¿verdad? Si tienen el Código de Trabajo a la vista, les encargo. El artículo 275, en principio, se encuentra la ubicación o la denominación de los dos recursos. Pero en el último párrafo del artículo 275 es donde establece este último que yo decía, que transcurrido el término de 8 días, que es el plazo obligado para resolver el recurso sin que el ministerio haya proferido su resolución, se tendrá por agotada la vía gubernativa y por
resueltos desfavorablemente los recursos de revocatoria o de reposición según el caso, ¿no? Hasta ahí llegamos nosotros y dijimos, primero, establecido con claridad únicamente para la no resolución, ¿verdad? En el plazo de 8 días, y que en tal virtud se da por agotada la vía administrativa y por resuelto desfavorablemente. Pero ¿qué sucede? La pregunta, ¿qué sucede si la resolución del recurso, pues de buena suerte, ¿no? Se tramitó y se resolvió en el plazo de 8 días, pero desfavorable, ¿no? Hay duda ahí, y la norma queda corta en ese sentido. Bueno, luego, para impugnar la resolución no proferida, pues, o sea, silencio administrativo, ¿va? Hay manifestación del silencio administrativo y que dijimos la posibilidad de plantear amparo, en este caso, no procede o no cabe en virtud de la naturaleza del derecho laboral. ¿Sí? Un derecho social, humano. En ese sentido, su tratamiento es rápido, inmediato. Bueno, por las autoridades, por supuesto, ¿no? En ese sentido, es que el silencio administrativo se acepta acá, porque resolución desfavorable y agotado la vía administrativa, y defender el derecho laboral afectado en este caso. Ahora, ¿dónde? Pues definitivamente en el ámbito judicial. ¿Ya? En el ámbito judicial, ante un juzgado, órgano judicial, carácter laboral y previsión social. Hasta ahí quedamos, ¿no? Y con la observación de algunos compañeros que manifestaron, porque en virtud de ellos habían leído muy bien el Código de Trabajo, un artículo que en un momento había sido derogado, pero luego fue rescatado. Decía una compañera en la sección anterior, ¿verdad? Fue emitida un decreto del Congreso de la República donde se recoge el contenido, pero ampliado, ¿verdad? Ampliado, el derecho de impugnar o demandar a la omisión, en primer lugar, porque el silencio administrativo allá ante el órgano administrativo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, o bien, aquí agregamos, jóvenes, también, si hubo resolución, pero desfavorable al sujeto, al trabajador o patrono, ¿verdad? Le asiste como sujeto de derecho, le asiste el derecho de defenderse, de impugnar, si se quiere, de defenderse su derecho afectado en este caso, lesionado, ¿no? Perfecto, pero ya debe hacerlo ante el ámbito de un órgano jurisdiccional, laboral, juzgado de trabajo y previsión social. Muy bien. Ahora, con la observación que decía yo no sé si está el compañero por acá, que le pedí el favor que hiciera la observación y que él lo envió. Pero hay algunas observaciones ahí. En este sentido, jóvenes, en el artículo 415, por favor, 415 del Código de Trabajo, ustedes deben dirigir su atención. No sé si alguien tiene el código. Sí, licenciado. Gracias, Nora Ingrid. Y le puedo pedir favor de darme lectura de este artículo, que escuchen todos. Al 415, ¿verdad, licenciado? Ajá, por favor. Bueno. Dice:
Por favor. Reformado por los artículos 25 del decreto 18/2001, del decreto 7-2017 del Congreso de la República. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de la Inspección General de Trabajo, tiene acción directa para promover y resolver acciones por las faltas cometidas contra las leyes de trabajo y previsión social, conforme al artículo 281 de este código. Agotada la vía administrativa que condene al sujeto considerado infractor de las normas de trabajo y previsión social, o por obstruir la labor de inspección después de haber interpuesto el recurso que se encuentra normado en el artículo 275 del Código, este podrá promover el proceso contencioso administrativo de trabajo y previsión social, establecido en el artículo 417 ante el Juzgado de Trabajo y Previsión Social de la zona jurisdiccional a que corresponda el lugar de ejecución del trabajo, dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución del recurso de revocatoria. La demanda en el proceso contencioso administrativo de trabajo y previsión social deberá contener los mismos requisitos establecidos en el artículo 332 de este código. En caso la infracción se refiere al incumplimiento de normas relativas a condiciones generales mínimas de empleo, trabajo, salud y seguridad ocupacional previstas en la legislación del trabajo y previsión social. Para el planteamiento de esta acción, el infractor deberá acreditar haber adoptado las medidas que garanticen el cumplimiento de la normativa laboral. Muchas gracias, Nora Ingrid. Bueno. Acá vamos a ir interpretando párrafo por párrafo. El primer párrafo, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de la Inspección General de Trabajo, que se refiere a un solo órgano de ese ministerio, ¿no? Las funciones de la Inspección General de Trabajo están establecidas en el artículo 281, donde le señala, entre todo, para la realización de sus funciones, otorga la facultad a jóvenes de conocer, de intervenir y de resolver, imponiendo una sanción de carácter pecuniario a la parte que incumplen las normas laborales de toda índole, de toda naturaleza o característica. ¿Ya? Eso es una función que le corresponde a la Inspección General de Trabajo. Recuérdense que se refiere a un solo órgano, porque el ministerio se integran por otros órganos. Muy bien. El segundo párrafo. Agotada la vía administrativa que condene al sujeto considerado infractor de las normas de trabajo y previsión social o por obstruir la labor de inspección, esto se refiere a un trabajador, a un patrono, ¿no? Después de haber interpuesto el recurso que se encuentra normado en el artículo 275, recuérdense que este es el artículo que señala o establece el artículo recurso de revocatoria y el recurso de reposición. También el procedimiento, ¿verdad? El tiempo que decíamos hace un momento. Pues este interpondrá o podrá promover el proceso de lo contencioso administrativo de trabajo y previsión social establecido en el artículo 417, que está a 2 artículos después de este, ¿va? Ante el juzgado de trabajo y previsión social de la zona jurisdiccional a que corresponda, del lugar de ejecución del trabajo dentro del plazo de 20 días. Hable después siguiente de la notificación, de la resolución, dice acá. Pero también, pues, acá volvemos a mencionar, también, pues, decía yo, del silencio, ¿verdad? Del silencio administrativo.
El silencio administrativo se empezó a manifestar ayer, porque ayer se agotaron los 8 días, señores, porque no fue notificado, porque la ley dice, es clara, que dentro del plazo de 8 días deberá resolver y notificar. Señores, si no se notificó en ese plazo, pues definitivamente, legalmente, se manifiesta el silencio administrativo. En virtud del silencio administrativo, recordemos que dice la norma, se da por agotada, desfavorable, ¿no? la resolución, y por terminada o agotada la vía administrativa o gubernativa. Y de plano, ahí, a partir de ahí, corre el inicio del plazo de los 20 días que dice acá el segundo párrafo del artículo 415 para plantear la demanda judicial, para plantear o dar inicio de la acción judicial, ¿va? A través de una demanda laboral, carácter laboral, con aplicación del artículo 332 del Código de Trabajo, donde establece los requisitos de un primer memorial en materia laboral o trabajo, dirigido ante un juzgado, un órgano unipersonal, ¿no? Juzgado de Trabajo y Previsión Social. Y con esto más, juzgado jurisdiccional, pues si la situación del recurso administrativo se dio aquí en la capital, o bien la sede del trabajo, lugar de surgimiento de la situación o conflicto. La capital, la antigua Escuintla, qué sé yo, Quetzaltenango, Cobán, etcétera, pues ahí, si está establecido un juzgado de trabajo y previsión social, es el órgano competente para conocer de la demanda. Ya no estamos hablando acá de recurso, ¿ya? Estamos hablando de acción judicial, demanda laboral. Y esa demanda, repito, debe llevar los requisitos de un primer memorial en materia laboral señalado, establecido en el artículo 332 del Código. Solo que, ojo acá, esa demanda ante un juzgado de trabajo y de previsión de trabajo, de previsión social, se denomina contencioso administrativo. ¿Por qué razón? Porque procede en virtud de un procedimiento administrativo desarrollado anteriormente. ¿Estamos? Por esa razón se le llama contencioso administrativo. No es proceso exactamente contencioso administrativo ante una sala de lo contencioso administrativo. No. Esta es una demanda judicial carácter laboral, planteado ante un juzgado de trabajo. Ya. En virtud del silencio administrativo aquel, o en virtud de haber sido resuelto desfavorablemente el recurso de revocatoria o el de reposición en la vía administrativa. Bueno sería, y eso es, ha habido exigencias ahí que en el ámbito de lo contencioso administrativo propiamente debieran de existir tribunales o salas, perdón, de lo contencioso administrativo por materia, ¿no? Materia agraria, materia laboral, como en este caso, o materia de minas, ¿no? O materia de energía, bueno, otra materia administrativa pudiera ser, que en otras realidades, otras sociedades o sistemas jurídicos existen. Pero en Guatemala no. Aquí en Guatemala solo tenemos hasta ahorita dos razones o motivos de lo contencioso administrativo. Uno, materia tributaria. Sí, en nuestro medio sí existe contencioso administrativo tributario en 4 salas. Lo vamos a ver en su momento. Y en las otras 2 salas de lo contencioso administrativo se refieren ustedes a otras diligencias administrativas en la vía administrativa, ¿no? Por eso a veces lo llamamos de carácter ordinario y el tributario resulta siendo extraordinario en ese sentido. Bueno, pero dejamos claro, pues,
discusiones de las resoluciones administrativas de los recursos de revocatorio, reposición y en materia laboral se pueden seguir discutiendo ante los órganos jurisdiccionales de carácter laboral, o sea, juzgados de trabajo y provisión social. ¿Estamos? Solo que con el nombre contencioso administrativo. ¿Sí, Nora? Ingrid. Licenciado, entonces al hacer el esquema de los recursos administrativos en materia laboral, terminaría entonces donde dice en el término de 8 días sin que el ministerio haya proferido su resolución. Así es. Porque ya esto contencioso administrativo, como usted explicó, es como una demanda ante el juzgado. Es una demanda. Yo diría, quisiera decirles, es que los legisladores pues, no son abogados. Acá debería decirse proceso laboral. Proceso laboral. Denominado contencioso administrativo. No es necesario consignar esa denominación del contencioso administrativo. Acá es plantear la demanda judicial al órgano jurisdiccional competente, ¿verdad? Y mencionando, pues, en virtud de que hay una resolución desfavorable, carácter laboral, en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, pues que procede la defensa en materia laboral en ese sentido, y por la naturaleza del derecho de trabajo de ustedes. Sin embargo, ahí lo que confunde, licenciado, es la palabrita contencioso administrativo, ¿verdad? Sí, y lo contencioso, jóvenes, para todos, Nora, Ingrid, para todos, contencioso significa que litigio, contradicción de intereses, eso significa lo contencioso. Económico coactivo, contencioso familiar, contencioso, qué sé yo, porque problema civil, la reivindicación de la propiedad, algo así, ¿verdad? Pues hay conflicto, ¿no? Hay litigio, ¿no? Y aquí definitivamente surge un litigio, ¿no? ¿Por qué? Porque hay contradicciones de intereses, ¿no? Y ya agotado la vía administrativa, no hay otro ámbito donde recurrir para seguir planteando la defensa. Entonces la norma deja, bueno, terminamos aquí y llegamos al ámbito judicial. Jóvenes, aquí vale el argumento hecho con anterioridad del proceso contencioso administrativo. Aquí, lo que resulta haciendo el juzgado de trabajo y previsión social frente a una resolución de este tipo es controlar función laboral, solo que en el ámbito administrativo. Así. Y solo por esta revisión que hace a través del recurso administrativo en el ambiente o en el ámbito administrativo es que los legisladores consignan en esta reforma contencioso administrativo. Pero que la verdad, como dice Ingrid, confunde, porque aquí nada que ver, dirían ustedes, ¿no? La aplicación de la ley de lo contencioso administrativo. Para nada se está aplicando la ley de lo contencioso administrativo. Aquí es el Código de Trabajo. Aquí es el Código Procesal Civil y Mercantil. Ley del organismo judicial. Bueno, dejamos claro ahí entonces, sí se puede discutir las resoluciones desfavorables o gestación de silencio administrativo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en el ámbito judicial. ¿Dónde? Ante un juzgado de trabajo y previsión social. Debe tener presente, jóvenes, deben tener presente ante un juzgado de trabajo y previsión social y no ante una sala de lo contencioso. ¿Está claro? Nora Ingrid cabal dice que confunde un poco, ¿no? Confunde la consignación de los términos en las normas. Gracias, licenciado. Ahí estamos para todos. ¿Queda claro o clarificado esta parte última? Vamos de inmediato a la ley de servicio civil, jóvenes.
Yo pienso, así saquen pues su ley del servicio civil y la hojita, ¿va? Yo creo que todos tienen su ley de servicio civil. Ante la idea de que estamos ahora en una audiencia o un trámite frente a un caso concreto. Como abogada o como abogado se le presentó un caso en su bufete, la necesidad de defender los derechos de un trabajador de la administración pública, un servidor público. Licenciada, fíjese que me despidieron ayer, por ejemplo. ¿Qué debo hacer? Usted ya es conocedora de la ley, toma la ley de servicio, sí. Usted es servidor público, sí. ¿En qué ministerio trabaja? ¿En qué órgano administrativo trabaja? Bueno, etcétera. Muy bien, y vamos a buscar la ley. Ustedes ya leyeron la ley, ya saben en qué artículo ubicamos el recurso. Ya. No sé si les puedo hacer esa pregunta. Artículo 80, licenciado, encontré yo. Perfecto, Ingrid. Y ese artículo 80 se refiere al procedimiento, ¿verdad? Es decir, pues, el tiempo para tramitar y el tiempo para resolver. ¿Qué recurso, Nora Ingrid, abusando de su confianza? Fíjese que ahí no especifica claramente el nombre, pero para mí que es recurso de revocatoria, porque ahí solo dice impugnación. Ya, muchas gracias, pero ojo, alguien, jóvenes, intervengan, por favor. ¿Alguien encontró el recurso? ¿El nombre del recurso? Rogelio. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Rogelio. O Brian, a ver quién habla. Y yo encontré el recurso de apelación. ¿En qué artículo, Brian? El artículo, ahorita le digo. El artículo 19. Perfecto. Fíjese que, lástima el tiempo, jóvenes. Fíjese que hagamos esta observación. Tienen dónde anotar. A pesar de que en la hojita de trabajo yo les indiqué ahí las preguntas, ¿verdad? Y esas preguntas encuentran la respuesta a ustedes en la misma ley, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta de eso? Y hay algunos artículos, a propósito se hizo omisión, ¿no?, de ellos para no contestar, pero ustedes saben el artículo 1, el carácter de la ley. Esta ley es de orden público, dice el artículo 1, y los derechos que consignan son garantías mínimas e irrenunciables para los servidores públicos, susceptibles de ser mejoradas conforme las necesidades y posibilidades del Estado. De consiguiente, son nulas ipso iure todos los actos y disposiciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos por los derechos que la Constitución establece, de los que esta ley señala y de todos los adquiridos con anterioridad. Interesante. Decíamos en un momento, los servidores públicos son trabajadores, ¿sí? Tiene que haber un marco jurídico que establezca la protección y el desarrollo de sus derechos, que es la ley de servicio civil. Y lo que recoge en los artículos de la ley, todo el normativo, son garantías mínimas, irrenunciables, susceptibles de ser mejoradas. Y como no ha sido posible la reforma de esta ley, joven, porque surge desde el año 1969, por ahí, esta ley. Y hasta la fecha no ha tenido reformas. Por lo tanto, en la administración pública existen pactos colectivos de condiciones de trabajo. ¿Por qué? Porque hay sindicatos también ya en la administración pública. Y con derecho, en el ámbito del derecho laboral, pues definitivamente ellos tienen derecho de ir mejorando, pues, por grupos sus derechos, aumentando las garantías mínimas establecidas en la ley de servicio civil. Muy bien. Eso es el carácter de la ley. Y de ahí la definición del servidor público, ustedes lo encontraron en el artículo 4, quién es, está nombrado, está contratado, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, todos estos
Esa normativa que regula la relación de trabajo está establecido en esta ley, pero aquí encontramos la definición legal del servidor público. Y luego también el artículo 5, que es importante, vayan anotando, por favor. El artículo 1, el artículo 2, el artículo 4 y el artículo 5, estoy ahorita, ¿va? Que se refiere a las fuentes supletorias, que además de aplicar las normas establecidas en la Ley de Servicio Civil, también son aplicables principios fundamentales de la misma. ¿Y cuáles serían? Toda la fundamentación, ¿verdad? Usted doctrinaria que sustentó el surgimiento, ¿no? El nacimiento de la regulación del servicio público, de la función pública. Y ahí luego los principios generales del derecho, el marco doctrinario que desarrolla la administración de personal en las administraciones públicas, ¿no? Porque los países desarrollados y nosotros en América Latina, de plano hay administración pública, hay servidores públicos y hay países que están mejor que como estamos nosotros en Guatemala. Bueno, y ahí voy señalando, el artículo 8 se refiere a la decisión suprema. ¿Quién es el jefe supremo del Servicio Civil en Guatemala? El presidente de la República, ¿va? Órganos superiores, es decir, jóvenes, el nivel jerárquico de las autoridades. ¿Por qué razón indicamos esto, no? Localizamos dos niveles, ¿no? Jerárquicos. Hay uno colegiado, que es la Junta Nacional de Servicio Civil, y el unipersonal, que es la Oficina Nacional de Servicio Civil. Artículo 8. Y de ahí el artículo 10, el 9, perdón, ahí está establecido entonces los dos niveles jerárquicos que decía. El 10, la responsabilidad de los funcionarios públicos. Se refiere a la responsabilidad que tienen los ministros de Estado. ¿Por qué digo ministro? Porque en principio, jóvenes, esta ley de servicio civil regula, en principio, las relaciones de trabajo entre los empleados o los servidores públicos del organismo ejecutivo, ¿no? Con su autoridad inmediata, que es la autoridad nominadora, ministros de Estado. Ojo acá, de los 14 ministerios de Estado, 12 son, mejor dicho, aplicable a la ley de servicio civil y son los responsables de observar y cumplir el contenido de la ley de servicio civil. Y los otros 2 que faltan, que sería el Ministerio de la Defensa Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores, que cuentan con su marco jurídico especial. ¿Por qué? Por la naturaleza de sus funciones, ¿no? De los militares y los diplomáticos. Eso es, que quede claro eso, ¿no? Y de ahí, el artículo 18, las resoluciones. Ayúdenme con la lectura del artículo 18 para llegar al 19, que dijo el compañero que encontró ahí el recurso. El artículo 18. Sí, Tiffany. ¿Sí puedo leer, licenciado? Por favor, muchas gracias. Muy bien. El 18 y el 19. ¿Sí? Muy bien. Artículo 18. Resoluciones. Las disposiciones de la Junta Nacional de Servicio Civil deben ser adoptadas por mayoría de sus miembros y tienen carácter de definitivas, salvo en los casos de destitución que pueden discutirse ante los tribunales de trabajo y previsión social. Artículo 19. Deberes y atribuciones. Además de los que se asignan por otras disposiciones de esta ley, son deberes y atribuciones de la Junta Nacional de Servicio Civil. 1. Rendir al presidente de la República y al Congreso memoria anual de sus labores y suministrar los informes adicionales que se les requieran. 2. Colaborar en la promoción del mejoramiento del Sistema Nacional del Servicio Civil. 3. Aprobar o improbar los proyectos de reglamentos que elabora el director antes de ser sancionados por el presidente de la República. 4. Adoptar normas para su organización y funcionamiento interno, las que entrarán en vigor una vez aprobadas por el presidente de la República. 5. Nombrar o remover a su secretario y demás personal administrativo cuando fuere necesario. 6. Interesado. Las reclamaciones que surjan sobre la aplicación de esta ley.
No, E investigar, ¿ah? sí. E investigar y resolver administrativamente en apelación a solicitud en las siguientes materias: reclutamiento, selección, nombramiento, asignación o reasignación de puestos, traslados, suspensiones, cesantías o destituciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Tiffany. Jóvenes, artículo 18 me interesa y nos interesa a ustedes. Se refiere a las resoluciones, la forma de emitir las resoluciones, que se emiten con el voto adoptado por la mayoría de sus miembros. Es decir, los 3 o 2, porque son 3 miembros, ¿no? La integración de ellos, y hay suplentes por ahí, 2 suplentes. Entonces, ellos son los que emiten las resoluciones. Y deben tener claro, por favor, y mejor leemos y a ver cómo reaccionan ustedes. Dice, voy a leer: las disposiciones de la Junta Nacional de Servicio Civil deben ser adoptadas por mayoría de sus miembros y tienen carácter de definitivas, salvo en los casos de destitución, que pueden discutirse entre los tribunales de trabajo y previsión social. 2 cosas acá. Primero, las resoluciones que emita, dice, son definitivas. ¿Y qué sucede si son desfavorables? Hay una gran interrogante, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué puede hacer usted como abogada y abogado frente a un asunto así de un cliente? Mire, licenciada, me quieren trasladar a un lugar, estando aquí en la capital y traslada, en el ámbito de salud pública sucede mucho, lo trasladan a la persona hasta el Petén, por ejemplo, o Puerto Barrios, asunto de clima, ¿no? O de aquí a la capital trasladan a los altos de Occidente, mucho frío, si la persona padece de una enfermedad, ¿no? De los bronquios, etcétera. No puede ser. Si hay tratamiento médico, que no puede salir lejos de su residencia, etcétera. Eso son suposiciones. ¿Qué puede hacer ahí? Pues yo diría que sí puede defender sus derechos, pero en otra vía, ¿va? Judicial, sí, pero tal vez vía laboral, ¿no? O bien plantear un amparo, pues, porque aquí, ¿qué puede ser la persona si realmente sale afectada por una disposición de esta que se le dice no, y tiene carácter definitivo, que no se puede discutir, que no se puede impugnar, ustedes? Sí, Anthony Vargas, diga. Bueno, entonces, jóvenes, y dice acá que solamente las destituciones, o sea, despido, un sinónimo por ahí, que pueden discutirse ante los tribunales de trabajo y previsión social, por una sola materia. Si es despedido o destituido un servidor público, planteará, sí, Anthony Vargas. Disculpe, licenciado. Sí. Y por ejemplo, en el caso que muchas veces, en este caso de instituciones públicas, al inicio, en el proceso de poder ellos entrar y todo, ¿verdad? Por el proceso normal, muchas veces al firmar, ellos firman alguna carta donde ellos se hacen, creo que dice que pueden trabajar en cualquier parte de la República de Guatemala. Entonces, en este caso, prácticamente ellos están accediendo a esa obligación que le puede poner la institución, ¿verdad? Y tal vez en su momento renunciando a cualquier impugnación si se les traslada. Pensaría yo, pero no sé, por lo que usted menciona, ¿verdad? Como observación. Anthony, muchas gracias. De plano, usted tal vez trabaja en la administración pública o no, pero, oigan, de eso de firmar la carta, no sé en qué asunto puede darse o en qué momento puede darse. Una persona, al ser reclutada, calificada, con capacidad, con méritos, etcétera, es nombrado, pues, en la administración pública. Creo, abremos el espacio. Si no terminamos, vamos a terminar el jueves. En el Estado,
hay formas de designar a las personas para el ejercicio de un cargo, prestación de un servicio. Ubicado dentro de renglones presupuestarios. Fíjense ustedes, hay un renglón 11, hay un renglón 21, 22. La primera clasificación, el 0 a 11, es considerado permanente, ¿sí? En un momento. Y la forma de su designación se hace a través de un nombramiento. Y hay formularios, ¿no?, establecidos, y si hay nombramiento y con base todo el procedimiento que se hizo de reclutamiento, calificación, etcétera, se consignan ahí los datos de la persona y contratado para prestar el servicio, qué sé yo, de un médico, si fuera profesional, ¿no?, o técnico, qué sé yo, en alguna dependencia mucho tiempo. 011. Significa permanente. Es el único que puede realizar funciones especiales en la administración pública. Ustedes. Necesitamos un tiempo grande para explicarlo, ¿no? Luego, por disposiciones de 3 órganos estatales, la Oficina de Servicio Civil, la Dirección Técnica del Presupuesto y la Contraloría General de Cuentas, emite una disposición, una normativa, en su momento, no sé cuántos años hace ya, para poder contratar. El nuevo concepto, ¿no? Uno, nombrado, el otro, contrato. Entonces, poder contratar bajo el renglón 021 o el 029, que también los consideran permanentes para ciertos derechos. Entonces, contratados, sufren un procedimiento de clasificación, etcétera, demostrar calidad y llenar requisitos, etcétera, es contratado. Suscriben un contrato de trabajo, contrato administrativo, y por un año, renovables, ¿ya? 021 y 022. Y ahí, bajo ese renglón, o ese concepto, ¿va?, de contrato, y renglón presupuestario 021 o 022, señores, los asimila como trabajador permanente, que también tiene un sueldo, sueldo base y otro beneficio, por lo tanto hay un salario por ahí. Derecho a vacaciones, derecho a aguinaldo y otro tipo de beneficios, ¿no? O sea, pues, como que en la administración pública hay 3 grupos, 011, 021, 022, trabajadores. Uno nombrado y los otros contratados. Ellos son los que suscriben el contrato, estos 2 últimos, Andoni. Y el 011, un nombramiento, suscribe, pero no hay una norma que diga o establezca la obligación de suscribir una carta, como quien dice, da su anuencia o consentimiento de poder ser trasladado. No sé. Si se da, pues será condiciones o tipos de trabajo muy especiales. Pero esa condición no debería de existir, pues, porque el derecho de trabajo, social, humano. Ahora, si se diera Andoni esa carta, se suscribió la carta de que en un momento, desde el inicio de su relación de trabajo, él suscribe una carta donde da su palabra de aceptar traslado, pues puede hacerlo. Pero, dado un caso fortuito, ¿eh? Hay un accidente o una enfermedad terminal que necesita tratamiento constante y cercano a un centro hospitalario o qué sé yo, un centro médico, ¿no? Eso definitivamente no se le puede obligar a una persona bajo ese estado de ser trasladado de un lugar dañino para su salud. Eso atenta pues contra la vida, ¿eh?, la dignidad de la persona. Por eso digo, yo este último lo estoy argumentando, ¿no?, como justicia, ¿no? Puede darse, pero si surge, ¿va?, en el trayecto, en el tiempo, una situación que atenta a el desenvolvimiento de la persona, ¿no?, él no puede permitir de ser trasladado, ¿no?, y por lo tanto puede ser uso del derecho de impugnación que establece la Ley de Servicio Civil.
Eso piensa uno con base de análisis legales y jurídico que hay que hacer para defender los derechos a una persona. Que para mí esto, lo que he hecho, no cabe esa carta, ¿va? Tal vez se da en la administración pública, que ahora últimamente no sé cómo están, pero si se diera, ese es ilegal, la verdad. Entonces, Anthony, no sé si está bien mi argumento con usted o lo podemos seguir aumentando o una orientación, si existiera un caso concreto. Gracias. Me puede escribir. Oye. Gracias, Lick, porque sí se da, realmente sí se da, y yo creo que, como usted dice, es hasta cierto punto una arbitrariedad, pues sí, pero bueno, es tema es distinto, ¿verdad? Gracias, sí. Escríbame y yo le respondo. Oye, gracias. Bueno, jóvenes, estamos en el artículo 19, deberes y atribuciones. ¿De qué órgano? De la Junta Nacional de Servicio Civil. Hay un listado, 6 incisos, 1 y 2, 3, 4 y 5, 6. 5 son funciones administrativas, ¿no? Técnicas, cumplir un informe, hacer su presupuesto, etcétera, ¿no? Emitir su reglamento, calificar reglamento, etcétera. Pero que nos interesa es el inciso 6, por favor. Investigar y resolver administrativamente en apelación al compañero que dijo que encontró efectivamente es el recurso de apelación, recurso administrativo con el nombre de apelación, un descubrimiento, ¿va? Con el nombre de un recurso por apelación, pero es un recurso jerárquico o de alzada, porque para su tratamiento, o sea, trámite y resolución le corresponde a otro órgano de mayor jerarquía. Bueno, a solicitud del interesado, las reclamaciones que surjan sobre la aplicación de esta ley en las siguientes materias. Jóvenes, aquí yo he clasificado 9 materias o asuntos que le corresponde a la Junta Nacional. Y leamos: reclutamiento, un asunto; selección, otro asunto; nombramiento, otro asunto; asignación o reasignación de puestos, ¿no? Otro asunto; traslados, el ejemplo que habíamos manifestado; suspensiones; cesantías. Este concepto hay mucha discusión con la cesantía, ¿no? Y destituciones. O sea, pues yo tengo aquí clasificado 9 asuntos. Ojo aquí. De los 9, quiere decir, como lo dice el artículo 18, que en todas las materias, mejor dicho, todas las resoluciones de la Junta Nacional de Servicio Civil son definitivas. ¿Verdad? Son definitivas. Salvo las destituciones. Entonces, deja claro. Y aquí encontramos esa materia que lo tiene que investigar administrativamente en apelación, la destitución, en el caso de que se diera un hecho por ahí, un despido de un servidor público del Ministerio de Salud Pública, su jefe financiero, su contador, decíamos, lo destituye. Llega con usted, plantea el caso. Me despidieron ayer, lunes, ¿qué fecha? 19, ¿no? Y hoy 20 llegó con usted. ¿Qué puede hacer? Una primera respuesta suya sería, aquí cae el recurso de apelación, ¿verdad? Ya encontramos recurso de apelación. Ahora, jóvenes, vámonos al artículo 80, lo que dijo Ingrid hace un rato. Demos lectura, el artículo. Sí, Cristian Eduardo. Disculpe, licenciado, entonces para el caso anterior que nos había dado de traslado también aplica recurso de apelación, ¿no? A pesar de que... Exactamente, por eso hay que leer, David, por favor, el artículo, ¿qué? 19, ¿ya? Y si usted no quiere leer las 5 funciones anteriores, pues ponga su atención, ¿ya? En el inciso 6. Ahí dice, le toca revisar, investigar, ¿va? Y resolver en apelación, dice el contenido del inciso 6, en apelación planteado por las siguientes materias, ¿no? Y hay 9 materias, decía yo,
reclutamiento, nombramiento, asignación, reasignación, traslado, etcétera. Y destitución cabe en apelación. Tiene que revisarse, pues, las gestiones hechas en virtud de estas diligencias. Muy bien. Vamos al artículo 80. Para terminar, nos quedan unos minutos. Sí, César Franz. Yo le voy a leer el artículo. Gracias, César. Dice artículo 80, procedimiento. Las reclamaciones a que se refiere el inciso 6 del artículo 19 de esta ley y las demás en ella contenidas deberán sustanciarse en la forma siguiente. El interesado deberá interponer por escrito su impugnación ante el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil dentro de un término de 3 días a partir de la notificación de la resolución recurrida. Presentado el escrito anterior, el director dará cuenta inmediatamente a la Junta Nacional de Servicio Civil, la cual deberá resolver en un término improrrogable de 30 días a partir de la recepción de las actuaciones. Si la Junta no hubiere proferido la respectiva resolución en tal término, únicamente en los casos de despido se tendrá por agotada la vía administrativa y por resuelta negativamente la petición, a efecto de que los apelantes puedan acudir ante las salas de trabajo y previsión social a plantear su acción. Tales tribunales resolverán conforme a las normas del procedimiento ordinario de trabajo en única instancia. En los demás casos contemplados en esta ley, la Junta deberá resolver todo reclamo dentro del mismo término de 30 días. Pero las resoluciones dictadas tendrán el carácter de definitivas e inapelables. La Junta dará audiencia al recurrente por un término de 48 horas para que exprese los motivos de su inconformidad. La Junta, al recibir las actuaciones, pedirá inmediatamente al director de la Oficina Nacional de Servicio Civil y siempre que lo estimare necesario que se amplíen las investigaciones, se recibirán nuevas pruebas y se practiquen todas aquellas diligencias que se consideren indispensables para lograr un mejor juicio. En esta función, la Junta goza de la más amplia facultad para la calificación y apreciación de las circunstancias de hecho que tengan relación con el caso por resolver. Las resoluciones de despido de la Junta deberán ser recopiladas en la Secretaría de la misma. Gracias, César Franz. Jóvenes, en el artículo 80, tan solo un artículo, ¿verdad?, está establecida el procedimiento administrativo, es decir, el trámite y resolución del recurso de apelación. Veamos. La forma de planteamiento por escrito. La diferencia acá es que el recurso no se plantea ante el ministerio donde fue destituido o se está haciendo la gestión de traslado, etcétera, sino que se plantea ante la oficina, ante el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Muy bien. ¿En qué tiempo? 3 días, ¿verdad? 3 días. Pero también a partir del momento de la notificación. Hay que tener presente estas situaciones, ¿no?, muy especiales. El plazo para plantear el recurso por escrito es de 3 días, a partir del día de la notificación. Es decir, si en su oficina llegó el señor X, fue destituido ayer y hasta hoy se presentó con usted ya sabe, 3 días, ¿no? Y a partir de ayer, pues, y ya solo le queda mañana miércoles para plantear el recurso. ¿Sí? Tomar en cuenta el día de la notificación. Ante la Oficina Nacional de Servicio Civil. El procedimiento hay un procedimiento previo que la Servicio Civil realiza y la base legal de esta actuación de la Oficina Nacional de Servicio Civil está establecido en un acuerdo especial de la Junta para que la oficina, como órgano unipersonal, realice un pequeño
una pequeña trámite administrativo de recoger información, de analizar el por qué la situación, manda a pedir información a la autoridad nominadora, ¿va? En el ejemplo que hemos puesto, al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, ¿va? ¿Por qué razón fue destituido? ¿Cuál fue la causa? Etcétera, ¿no? Y la Oficina Nacional de Servicios Sociales emite un dictamen, ¿ya? El dictamen ya sea favorable o desfavorable, pero tiene que emitir y la disposición de ser elevada ante la Junta Nacional de Servicio Civil, porque con base a la ley, pues ya vimos en el artículo 19, numeral 6, le corresponde tramitar el recurso de apelación. Muy bien. ¿Qué plazo tiene la Junta Nacional de Servicio Civil para resolver? Son 30 días. Pero debe tener presente cada joven que esos 30 días inicia también a partir del momento en que ese expediente está en estado de resolver ahí. ¿Por qué? Porque la Junta Nacional de Servicio Civil tiene facultad todavía de pedir información, de decir a la Oficina Nacional de Servicio Civil que amplíe la investigación hecha o que amplíe su dictamen, etcétera, ¿no? Tiene y da audiencia por 48 horas al interesado. Sí, Andoni. Licenciado, disculpe la interrupción, solo me genera duda. Por ejemplo, en la hoja de trabajo que tenemos nosotros, me genera duda al darle lectura a este artículo, porque dice, ¿cuál es el órgano que debe tramitar y resolver el recurso administrativo planteado? Sabemos que es la Junta Nacional de Servicio Civil, ¿verdad? Sí. Pero como en el primer párrafo dice que se interpondrá por escrito ante el director de la oficina. Entonces, quien da trámite es el director y quien resuelve es la Junta Nacional de Servicio Civil o solamente Junta Nacional de Servicio Civil. Junta Nacional de Servicio Civil. Muy bien, licenciado. Quien debe conocer para tramitar y resolver. Al tramitar, ¿qué significa? Significa, jóvenes, es que la Junta Nacional se entera o que el expediente hay algún vacío, podríamos decir, ¿no? Falta alguna prueba, qué sé yo, falta adjuntar algún documento, fechas, etcétera, ¿no? O bien el dictamen de la Oficina Nacional de Servicio Civil está débil, por decir algo, ¿no? Que amplíe, que mejore, que sustente. Esa parte no hay tiempo. Ese tiempo lo tiene que establecer la Junta Nacional, ¿no? Por necesidad. Por eso decía yo, los 30 días que tiene la Junta Nacional de Servicio Civil para resolver, inicia a partir del el expediente en estado de resolver. Ahora, si llega el expediente nítido, dirían ustedes, ante la Junta, pues definitivamente inicia de inmediato a resolver, ¿verdad? Darle el análisis, pues trámite, ¿verdad? Y le trasladan a un miembro de la Junta, porque esa es la forma de trabajar, ¿verdad? Y cada miembro de la Junta tiene un número de expediente, tendrá que conocer y resolver. Eso sí, tiene que tener presente los 30 días obligados para el órgano colegiado, ¿verdad? De resolver. Bueno, ahora, si resuelve en el plazo de 30 días, excelente. Y resulta desfavorable, jóvenes, por ejemplo, en el tema que hemos puesto sobre la mesa, el traslado. Si la persona afectada planteó el recurso de apelación ante la oficina, se tramitó y la Junta Nacional confirma la resolución y esa resolución le afecta el derecho al trabajador a ser trasladado, y dice, fíjense ustedes, tomen la ley, dice que tiene carácter definitiva e inapelables. Esto preocupa, jóvenes. Está en el tercer párrafo. Dice, en los demás casos contemplados en esta ley, la Junta deberá resolver todo reclamo dentro del mismo término, o sea, de los 30 días, ¿no? Pero las resoluciones dictadas tendrán el carácter de definitivas e inapelables, salvo el de despido. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué pasa con
con la resolución desfavorable por otras materias de reclutamiento, de asignación, porque es otro asunto, ¿va? Que es, una persona fue nombrada para un puesto porque ahí demostró capacidad y ahora le asigna otro puesto o le reasigna otras funciones, pues definitivamente puede afectar el derecho a esa persona, puede apelar. Pues en estos asuntos son definitivas e inapelables, salvo el despido o la destitución. Entonces la pregunta, digo, ¿qué pasa? ¿Qué puede suceder o qué puede hacer el trabajador afectado de un traslado, de una asignación o reasignación del puesto, ¿va? Que no va con su capacidad y no puede apelar acá? Pues yo diría, como sujeto de derecho, a ustedes como ciudadano, pueden seguir defendiendo su derecho, pero en otro ámbito, ¿eh? Tal vez decía amparo, dependiendo del tipo de derecho. O bien, ámbito laboral, a un juzgado de trabajo y previsión social, pues depende. Sí, Tiffany. Sí, licenciado, entonces, pues entiendo yo que en caso de despido, como dice aquí, que pueden acudir ante las salas de trabajo y previsión social, es una demanda lo que plantean. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a terminar ahí, pues. Pues fíjense ustedes, les dejo la duda, ¿va? Y tal vez me responden para el jueves. De todos los asuntos, de los 9 asuntos, 8 son inapelables, son definitivas. No se puede seguir discutiendo, ¿va? Pues la vía administrativa, pues está bien, ¿no? Pero en la vía judicial yo les traslado mi opinión, mi criterio. Depende del asunto, podrá ser discutida en un ámbito judicial. Muy bien. Ahora, el despido o la destitución. En primer lugar es que si el despido, la ley dice, si no fuera resuelto en el plazo de 30 días, ¿no? O sea, por agotada, etcétera, y se traslada a la vía judicial ante un órgano colegiado, sala de trabajo y previsión social. No llama la ley acá contencioso administrativo, ¿se dan cuenta? Es el error que tiene el Código de Trabajo. Bueno, acá le indica la vía para el seguimiento de la defensa del derecho de trabajo del servidor público por despido. Las otras materias no, por despido. Pues por eso, Tiffany definitivamente dará inicio a una acción judicial. Significa planteamiento de una demanda laboral ante un órgano colegiado. La norma es clara. Un órgano colegiado dice Sala de Trabajo Previsión Social. Por favor, esto debe entender claro usted, ¿verdad? Muy bien definido, que la defensa del derecho al trabajo de un servidor público puede seguir discutiendo sin en la vía judicial, por despido o destitución. Ya aquí, agotado la vía administrativa, ya se inicia acción judicial ante un órgano colegiado, repito, y la formalidad del inicio de la demanda por escrito, tomar en cuenta el artículo 332 del Código de Trabajo, donde está establecido los requisitos de trabajo. Los requisitos, perdón, de un primer memorial, ¿no? De demanda en materia laboral. Aquí, quizás la última observación, ¿por qué ante una sala de trabajo y por qué no a un juzgado, como leímos en el Código de Trabajo? Ante un juzgado, dice el Código de Trabajo. Y aquí, una sala. La razón es que la procedencia del recurso o la resolución administrativa desfavorable del recurso de apelación allá ante la Junta Nacional fue por ese órgano que se llama Junta, cuerpo colegiado, un órgano integrado por 3 miembros. Leímos en la ley, ¿va? Entonces, por el mismo nivel, se debe trasladar al conocimiento de otro órgano colegiado, pero ámbito judicial. Esa es la razón que dan y que establecen en estos casos. Anthony.
Sí, Lick, Terminemos aquí, ¿sí? y solo agregando eso, por ser también un tribunal de alzada, ¿verdad? Que ellos pueden en ese momento revisar la resolución que este ente colegiado emitió en su momento, ¿verdad? Acá, Anthony, no confundamos los conceptos. Aquí no hay alzada. Si usted está comprendiendo que la resolución de mi demanda judicial en contra, la resolución de la Junta Nacional de Servicio Civil, resultare desfavorable, es decir, a través de una sentencia desfavorable al derecho del trabajo, que si el despido fue justificado, había razón suficiente, fue comprobado. Y en la vía judicial de igual manera. Aquí no hay recurso de apelación. ¿Por qué qué? Porque estamos en el ámbito colegiado, una sala, y un otro órgano de mayor jerarquía de la sala, materia laboral, ya no existe, pues. Salvo la corte, ¿va? O posiblemente algún recurso de casación, pero depende, ¿no? Pero aquí ya no hay alzada. La alzada es a través de un medio de impugnación, se traslada o se eleva al conocimiento de órgano superior. Oye, Anthony, aquí termina. Gracias, Lick. Ahí estamos. Jóvenes, perdone, si hay dudas, anote. Lo hacemos en esta materia para el día jueves. De acuerdo, licenciado. ¿De acuerdo? Feliz noche, Lee, que descanse. Descansemos. Les encargo la ley de clases pasivas. La ley de clases pasivas, por favor. Gracias, licenciado. Feliz noche. Licenciado, disculpe.